¿Comerías la carne de una sirena si eso te garantizara la vida eterna? Durante siglos, en Japón, esta pregunta no era un simple mito. Se creía que comer la carne de una criatura, llamada Ningyo, mitad pez, mitad humano, cuya carne prometía un don que ninguna religión, ningún emperador y ninguna ciencia pudo otorgar jamás: la inmortalidad. Esta historia no termina en un simple mito. Aparece en crónicas, en templos, en manuscritos antiguos. Hay registros que hablan de pescadores condenados, familias destruidas y una mujer que vivió 800 años por comerla por accidente. Detrás de estas narraciones hay un Japón feudal marcado por tabúes, por el miedo al desequilibrio natural y por la obsesión humana con la vida eterna. Hoy vamos a reconstruir la verdadera historia de las Ningyo. Descubriremos cómo un monstruo marino se convirtió en un símbolo religioso, cómo la inmortalidad se transformó en castigo y por qué todavía hay templos que aseguran conservar restos de estas criaturas. Este relato no es una fantasía moderna. Está en los archivos, en los templos, en los textos que pocos se atreven a leer. Y lo que revelan es inquietante. La inmortalidad siempre tiene un precio. Si te atreves a conocer la historia prohibida de las sirenas japonesas, quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar cambiará para siempre la forma en que ves el mar y tu deseo de vivir para siempre. El término Ningyo se compone de dos ideogramas japoneses: nin, que significa persona, y gyo, que significa pez. Traducido de forma literal, es pez humano. No eran las sirenas que hoy asociamos con belleza, música y seducción. Ni tenían cabellos dorados o voces encantadoras. Su aspecto era inquietante: cuerpo cubierto de escamas brillantes, manos diminutas, boca de pez con dientes afilados y un rostro humano deforme que inspiraba más horror que deseo. Los primeros registros se remontan al siglo VIII, en compilaciones como el Nihon Shoki, uno de los textos fundacionales de la historia japonesa, y más tarde en colecciones de leyendas como el Konjaku Monogatari. Estas narraciones coinciden en un punto: encontrarse con una Ningyo no era motivo de alegría, sino un mal augurio. Se creía que su aparición anunciaba desgracias inevitables: tormentas devastadoras, terremotos, epidemias y hambrunas. Capturar una Ningyo podía traer la ruina no solo al pescador, sino a toda una región. Durante el período Edo, entre los siglos XVII y XIX, estas creencias se intensificaron. Hay registros que indican que en algunas provincias se emitieron prohibiciones contra la captura y exhibición de criaturas extrañas, porque se consideraban presagios de desorden social. En la mentalidad japonesa, donde la armonía y el equilibrio eran valores esenciales, romper el orden natural tenía consecuencias espirituales y colectivas. Y la Ningyo era la manifestación más clara de esa ruptura. Pero ¿cómo describían exactamente a esta criatura? Las fuentes no son uniformes. Algunas crónicas la presentan con un torso alargado y escamoso, cabello negro y una voz semejante al llanto de un niño, un sonido que, según la tradición, atraía la desgracia a quienes lo escuchaban. Otras versiones hablan de un ser diminuto, de apenas medio metro, con facciones humanas grotescas y una boca capaz de pronunciar palabras. Este último detalle es significativo, porque en el folclore japonés, que un animal pueda hablar es señal de algo peligroso, un ser que pertenece a un mundo intermedio, fuera de las leyes naturales. Sin embargo, a pesar de esta imagen ominosa, surgió una creencia que alteró por completo la relación con estas criaturas. Se decía que comer la carne de una Ningyo otorgaba longevidad, incluso inmortalidad. Esta idea aparece en relatos orales y en documentos de los siglos medievales,
cuando Japón atravesaba crisis de hambruna y conflictos internos, la promesa de vida eterna se convirtió en una tentación poderosa, especialmente en una sociedad que valoraba la continuidad familiar y el linaje por encima de todo. Este rumor no era inocente. En el Japón feudal, la alimentación estaba fuertemente regulada por normas budistas que prohibían el consumo de carne de animales terrestres. El mar era la fuente principal de proteína, pero la ningyo no era un pez cualquiera. Era una criatura liminal, mitad humano, mitad pez, y comerla implicaba romper un tabú. Ese acto significaba alterar el ciclo natural, y en la mentalidad budista, cualquier alteración extrema genera karma negativo. De ahí surge la idea de que, aunque su carne podía dar vida eterna, también traía desgracia, locura y soledad. Las crónicas relatan casos en los que la aparición de una ningyo fue interpretada como presagio de cambios drásticos. En 1803, por ejemplo, se documentó en la región de Harima el hallazgo de un extraño ser marino con facciones humanas, cuya exhibición pública atrajo multitudes. Poco después, la zona sufrió hambrunas. Estas coincidencias reforzaban la idea de que las ningyo eran mensajeras de catástrofes, criaturas que no debían ser tocadas, salvo por quienes estaban dispuestos a arriesgarlo todo por un deseo prohibido: la eternidad. Esta combinación de temor y fascinación dio lugar a la leyenda más persistente del folclore japonés, la historia de una mujer que vivió 800 años por comer la carne de una ningyo. Su nombre era Yao Bikuni, y su destino sería tanto un milagro como una condena. Ese relato es el corazón de esta historia, y lo vamos a descubrir a continuación. Según esta tradición, hace muchos siglos, en una pequeña aldea costera, un pescador capturó una criatura extraña. Su cuerpo estaba cubierto de escamas brillantes, sus manos eran diminutas y deformes, y su rostro, grotesco, parecía humano. El hombre la llevó a su casa como una curiosidad para mostrar a sus invitados. Durante el banquete, ofreció su carne como un manjar exótico. Ninguno de los presentes quiso probarla, temiendo una maldición, excepto una joven que, por accidente o curiosidad, comió un pequeño trozo. Esa joven era la hija del pescador. Nada ocurrió de inmediato, pero los años pasaron y su cuerpo no envejecía. Mientras sus amigas envejecían y morían, ella conservaba la apariencia de una mujer joven. Pronto quedó claro que algo imposible estaba sucediendo. Había adquirido la inmortalidad. Sin embargo, el don se convirtió en condena. La mujer, conocida después como Yao Bikuni, se casó varias veces, pero vio morir a todos sus esposos. Viajó por distintas provincias, buscando un sentido a su existencia interminable. Finalmente, desesperada por la soledad y el sufrimiento, tomó los votos budistas y se convirtió en monja. Durante siglos recorrió templos, predicando la fugacidad de la vida y la vanidad del deseo. Según la leyenda, vivió 800 años antes de morir voluntariamente en un templo en la provincia de Wakasa. Esta historia no es un simple cuento moral. Encierra una advertencia profundamente arraigada en la cultura japonesa. El deseo de eternidad es contrario al equilibrio natural. En una sociedad influenciada por el budismo, la impermanencia no es una desgracia, sino la esencia de la existencia. La inmortalidad rompe ese ciclo, condenando a quien la posee a una soledad interminable. La figura de Yao Bikuni también refleja tensiones sociales. Durante siglos, la mujer ideal en Japón debía ser discreta, vinculada a la familia y a la continuidad del linaje. La inmortalidad la separa de ese rol, la convierte en un ser errante, marginal, incapaz de cumplir las expectativas sociales. Su vida eterna no la libera, la aísla.
Este relato se convirtió en uno de los más difundidos del folclore japonés, no solo como advertencia espiritual, sino como vehículo para reforzar tabúes alimenticios. Comer carne animal estaba prohibido durante largos periodos de la historia japonesa, y la historia de Yao Bikuni servía para dramatizar las consecuencias de romper esa norma. Quien viola el orden natural, aunque lo haga buscando un bien, paga un precio desproporcionado. La leyenda de las Ningyo no desapareció con el Japón feudal. Hoy sigue viva, anclada en templos, objetos rituales y en la memoria colectiva. En varias prefecturas, como Wakasa y Shizuoka, existen templos que aseguran conservar restos momificados de estas criaturas. El caso más famoso es el del templo Tenshou Kyusha, que exhibe un cuerpo momificado con un rostro humanoide y un torso escamoso. Investigaciones modernas han demostrado que estas reliquias están hechas con huesos de peces, papel maché y otros materiales, pero esa revelación no ha disminuido su valor simbólico. Para los creyentes, no importa que sean falsificaciones. Lo esencial es el mensaje que transmiten. Además de estas reliquias, la figura de Yao Bikuni sigue siendo objeto de culto local. En Wakasa se conservan estatuas, rituales conmemorativos y relatos que presentan a la monja inmortal como un ejemplo de renuncia y sufrimiento. Incluso en la cultura popular japonesa actual, su nombre se menciona en festivales y narraciones folclóricas. Pero la Ningyo no se ha limitado al ámbito religioso. Ha penetrado en el arte, la literatura y los medios contemporáneos. En el período Edo, los grabados ukiyo-e representaban criaturas marinas que evocaban esta leyenda, fusionando lo grotesco con lo espiritual. En el siglo XX, escritores como Lafcadio Hearn recogieron estas historias en sus compilaciones de leyendas japonesas, llevándolas a lectores occidentales. Hoy, la Ningyo aparece en manga y anime como Inuyasha, Natsume Yujinchou y en videojuegos como Nioh o Sekiro, donde conserva su carácter inquietante, asociado a lo prohibido y a la transgresión. ¿Por qué esta figura persiste en la imaginación japonesa? Porque simboliza una tensión que sigue vigente, la obsesión humana con prolongar la vida y el miedo al precio que conlleva. En un mundo donde la ciencia promete alargar la existencia, donde se investiga la inmortalidad biológica y la extensión artificial de la vida, la advertencia de la Ningyo se vuelve más actual que nunca. La historia de Yao Bikuni es en realidad una pregunta para nosotros. ¿Qué estaríamos dispuestos a sacrificar por no morir? ¿Y qué sentido tendría la eternidad en un mundo donde todo lo demás es fugaz? El mito de la Ningyo no es solo una curiosidad del Japón antiguo. Es un espejo que nos obliga a confrontar nuestra propia naturaleza. En la búsqueda de lo imposible, el castigo no viene de los dioses ni del mar, sino de nosotros mismos. Si llegaste hasta aquí, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Comerías la carne de una Ningyo para vivir eternamente? Suscríbete y acompáñame cada semana para descubrir los mitos oscuros que cambiaron la historia. Porque hay relatos que no son fantasía, son advertencias que sobrevivieron al paso del tiempo.